¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Esperemos que en esta mañana nos encontremos con ganas de alabar a nuestro Dios y darle gracias a Él porque nos da esta oportunidad de dirigirnos a Él cantando estas canciones, escuchando su palabra. Espero que todos se encuentren bien en sus casas y vamos a alabarle a nuestro Señor, dando gracias por todo lo que Él hace por nosotros todos los días y que nos da la oportunidad, como cada fin de semana, de poder alabarle todos juntos, de poder cantarle y dirigirnos a Él, ¿no? A través de nuestras oraciones, de la enseñanza de su palabra que ha de ser leída hoy en esta mañana. Y les quiero compartir un texto que está en el libro de Salmos, en el capítulo 71, versículos 19, 22 y 23, que dice: Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tu verdad cantaré, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Es hermoso este texto, me gusta mucho porque nos da ese ánimo, ¿no?, que tenemos que tener y que debemos alegrarnos cada vez que le alabamos a Él. Cada vez que le cantamos debemos estar con nuestros corazones contentos, pensando que lo hacemos a un Dios que lo dio todo por nosotros y que en todo tiempo nos cuida y está siempre, siempre con nosotros y va a estar hasta que el día en que nos venga a buscar, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a empezar esta reunión cantando la primera canción que se llama Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo
Bien, como todos sabemos, somos el pueblo de Dios y como dice, ¿no?, la canción, lo haremos en donde estemos, en la situación en que estemos, llevaremos su palabra a donde sea, como sea y en el tiempo que sea. La próxima canción que vamos a cantar también es una hermosa canción que se llama Hay Libertad. Lleno y condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavos del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de tu evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado,
Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, pero vamos a pedir su dirección antes de cantar la próxima canción para que Él pueda guiar esta reunión de principio a fin y para que nos dé su bendición, ¿no? A través de todas estas canciones que estamos cantando y a través de su palabra que hemos de oír. Y para eso le vamos a pedir que por favor nos guíe a nuestro Señor, a Matías Cordero. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos porque nos permites un domingo más venir a cantarte, venir a alabarte, Padre, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y aunque estamos cada uno en nuestras casas, Padre, te damos las gracias porque nos das este medio en la que podemos cantarte juntos, en la que podemos agradecerte por lo que hiciste en nuestras vidas. Y ahora, Padre, queremos dejar el resto de esta reunión en tus manos, dejar en tus manos al siervo que nos va a traer la palabra en esta mañana para que tú la puedas abrir a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, por todo y dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios que nos pudimos dirigir a su presencia. Gracias, Matías. Y vamos a continuar esta reunión y vamos a cantar la próxima canción, que es una canción también muy linda, un poquito antigua, pero hermosa también, que es Nuestro canto expresa un sentir, ¿no? Y la letra dice, donde sea, en el lugar que sea también. Así que le vamos a cantar a nuestro Dios esta canción. Nuestro canto expresa un sentir. Expresa un sentir y es preciso que se pueda oír en las calles, en las plazas, en los campos, las montañas, a lo largo y a lo ancho del país. Jesucristo es la verdad, nuestra fe. Bien, hemos llegado casi al final de la alabanza y damos gracias a nuestro Dios que nos permite dirigirnos a Él, todos juntos, a través de estas canciones. Y vamos a terminar esta reunión, este tiempo de alabanza, cantando la próxima canción que habla de la fortaleza, ¿no?, que debemos tener cada uno de nosotros en todo tiempo, en la situación en que nos encontremos, porque Él siempre está a nuestro lado y siempre lo va a estar hasta que Él nos venga a buscar. Así que vamos a cantar la última canción y luego de esta canción vamos a darle paso a nuestro hermano, a quien Dios ha preparado para traernos la palabra, ¿no? Y estar atentos y abrir nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar a ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a través del siervo que Él ha preparado. Así que vamos a cantar la última canción que se llama Mi Fortaleza.
No olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Hola queridos hermanos, qué buena oportunidad esta la de poder encontrarnos y así también estar juntos para poder tener un tiempo de preciosa reflexión donde juntos con la palabra de Dios vamos a poder estar observando un tema que es un tema necesario en la vida del cristiano, un tema que no siempre tratamos en determinada profundidad o con determinados interrogantes, que es el tema de la oración. Hay muchos dichos en relación con lo que significa la oración. Y creo que realmente la oración es para la fe lo que el oxígeno para nuestros pulmones. O sea que no estaríamos muy equivocados al decir en este momento, la oración es el oxígeno de nuestra alma. Con ella vivimos y con la oración habremos de tener la oportunidad de participar en lo que es una comunicación, porque hay un receptor y hay un emisor, o sea que hay comunicación. Estamos hablando de la oración con nuestro Dios, el comunicarnos con nuestro Dios en todo momento. El Señor Jesucristo le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar a los suyos, allí en Lucas capítulo 18 y verso 1. Vivimos días que son aciagos, días donde estamos un tanto agobiados por el encierro, por la pandemia, por el dolor de la separación, por el conocimiento de situaciones de distintos hermanos en distintos lugares. Y todo esto nos lleva a nosotros a pensar. Muchas veces se cuestiona, muchas veces nos preguntamos el por qué. Lo cierto es que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, a su hijo amado, le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración es algo reverente. La oración es un tiempo de disfrute. La oración es el momento donde nos presentamos delante de nuestro Dios en las condiciones que nos encontramos en cada uno de esos momentos. En la vida práctica de nuestra vida cristiana, la oración debiera ser una actividad o la actividad más importante. Creo que todo lo demás está supeditado a la oración. Nosotros hemos subvertido mucho el orden de las cosas y tenemos que volver a las bases para poner las cosas en orden. La lectura de la Biblia, la observancia del Día del Señor, la predicación del Evangelio, los cultos, la Cena del Señor, todos los cultos son importantes. Pero ninguna de todas estas cosas es importante si nosotros no le damos lugar a la oración y el valor a la oración que debe tener. No encuentro en la Biblia, y creo que los puedo hacer como un desafío a todos, el que haya alguna persona que recibió la salvación sin pedirla. Hay una oración que es la oración salvífica. Es la oración que se eleva con el corazón, solicitando al Señor Jesucristo el perdón y la limpieza de los pecados con su sangre preciosa, donde le pedimos a Dios que por su Hijo Jesucristo nos acepte como quienes confesamos nuestros pecados. Tampoco se puede encontrar en la Biblia el que alguien se salve exclusivamente porque ore. Simplemente lo que quiero decir es que hay una primera oración, que es la oración salvífica para la salvación de nuestras almas y para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Qué bueno es la oración de fe.
De ahí comenzamos los cristianos, el creyente renacido, a vivir una experiencia de oración. Ahora, no sé cuántos años de cristiano tienes tú, mi querido hermano, pero lo cierto es que podemos tener la cabeza llena de este tema de la oración. Quiero decirle francamente, todo conocimiento relativo a la oración se transforma en un conocimiento estéril si no nos provoca a cada uno de nosotros a orar, si no nos provoca a apartarnos, a estar a solas con Dios, a estar a solas con Él, para que el Espíritu Santo guíe todo lo que nosotros pedimos. Ya más adelante nos referiremos un poquito ahora. Son 3 cosas que quisiera mantener o expresar para mantener el rumbo de nuestra reflexión. La oración en sí misma, el segundo punto, perseverando en la oración, y el tercer punto, las victorias de la oración. Cuando vamos a la oración en sí misma, creo que podemos definir la oración como el mejor y único medio de comunicación íntima con Dios. Nosotros somos los emisores y nuestro Dios es el receptor de todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué es importante la oración?, nos preguntamos. Porque depende de nuestra individualidad. ¿Cuál es nuestro tiempo de oración? ¿Cuál es nuestro método para mantener la oración? Así como nadie puede desempeñar por nosotros el cuidado de nuestra salud ni el cultivo de nuestra alma, ya que tanto los príncipes como los reyes, como los pobres, como los humildes, toda persona debe satisfacer por sí mismo todas sus necesidades. La necesidad del cuerpo, la necesidad del alma, la necesidad de la mente. A ver, para no ser complicado, usted no puede comer por mí. Usted no puede vestirse por mí. Usted no puede tomar agua por mí. Usted no puede dormir por mí. A esto apuntamos. Nadie puede aprender el alfabeto por mí. No le puedo encargar a nadie. Encárgate de aprender este idioma por mí. Porque no hay manera de trasvasar ninguna de todas esas cosas. Lo mismo que sucede con el cuerpo y la mente, es lo que sucede con el alma. ¿Cuántas veces escuchamos aquello de ore por mí para que Dios me dé luz? Y es bueno orar porque esa es la oración intercesora, pero hay algunas cosas que las tengo que hacer yo y que nadie puede ocupar mi lugar. Ni Dios puede hacer lo que está a nuestro alcance y a nuestro deber el poder hacerlas. Así que todo conocimiento bíblico relativo a la oración es estéril. ¿Por qué? Si no nos mueve a orar, no nos sirve. ¿Qué pasa cuando me tengo que apartar para orar? ¿Por qué no me aparto para orar? Ahora, tengo que ser claro y entender que la oración no son solo palabras, no son vanas palabrerías. La oración involucra sentimientos, la oración involucra emociones, la oración involucra la fe, porque el que pide tiene que pedir con fe para que se le conceda. No es suficiente tener una idea correcta de lo que voy a pedir. Si voy a hacer algo teórico, si voy a hacer algo repetitivo, si voy a usar las mismas palabras y el mismo pensamiento, hay algo que no está funcionando en mi relación con Dios. Mi relación con Dios tiene que ser tan íntima que mis oraciones se renueven de manera consecutiva, una tras de otra. La oración es parte de nuestra espiritualidad, es parte de nuestra obediencia, es parte de nuestro amor a Dios, es parte de la humillación, es parte de la comunión con los santos. Sin la oración es imposible agradar a Dios. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Muchas veces hay quien ha dicho, y lo he escuchado, no hay muchos motivos de oración en la congregación.
qué nos queremos referir con esto de que no hay motivos? Me pregunto, ¿faltan hermanos enfriados? ¿No hay enfermos en la fe y enfermos en la salud física? ¿Se acabó el trabajo espiritual? De ninguna manera, de ninguna manera. Nuestra experiencia cristiana de comunión con Dios tiene que estar impregnada del espíritu de oración. Tiene que haber preocupación por las necesidades propias. Tiene que haber un tiempo de alabanza en esa oración. Tiene que haber acción de gracias en la oración. Tiene que haber confesión de pecados en la oración. Tiene que haber intercesión por los otros. La oración tiene que manifestarse de manera individual, hermanos, y también de manera congregacional. ¿Cómo puede ser que a veces no tengamos la libertad, que haya hermanos que tienen toda la posibilidad y que han sido constituidos para que en medio de la congregación sean de edificación, no les conozcamos la voz, porque no elevan su oración congregacional? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que hay una gran necesidad de contacto íntimo con nuestro Hacedor para agradecer, para buscar lo necesario. Muchas veces hay cuestiones por las cuales no estamos orando y probablemente podamos llegar a decir algo respecto de esto. La oración no está solo o solamente para que Dios se entere de lo que a nosotros nos está pasando. Porque Mateo capítulo 6, verso 8 nos dice, el mismo Señor Jesucristo afirmó, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. De estas palabras, muchos estudiosos han deducido que el Padre, que es un Padre sabio, un Padre omnisciente, un Padre amante, nos va a dar a nosotros todo lo que a nosotros nos sea beneficioso. Se lo pidamos o no se lo pidamos. Esto está totalmente equivocado, queridos hermanos. Es un pensamiento erróneo. Porque Dios nos ha provisto como templos el que guardásemos a Dios, el Espíritu Santo en nosotros, porque nos ayuda en nuestra debilidad y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, hay necesidad de que nosotros oremos, pidamos, agradezcamos, y la perfección la hace el Espíritu Santo que intercede por nosotros, y lo dice que lo hace con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para transformar nuestra petición en el idioma celestial, donde Dios habrá de escuchar cada una de nuestras oraciones y la va a guardar, las va a preservar en lo que nosotros sabemos. Son aquellas copas que resultan ser en olor fragante, el incienso, que puede llenar de perfume todo el lugar. Tres cosas que creo que son importantes. El propósito de la oración nunca tiene el propósito de informar a Dios de lo que acontece en nuestras necesidades, porque sí, Él lo sabe todo. Tampoco nuestras oraciones son para persuadirle a que intervenga en alguna cosa que nosotros queremos. Tampoco resulta que la oración es para decirle a Dios, instruirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas a nuestro favor y a nuestra conveniencia. Obviamente que Él no necesita nuestra información. Él conoce cada una de mis carencias. Pero, como alguien ha dicho, tampoco le podemos indicar a Él qué hacer cuando Él inclina su brazo para darnos a nosotros el consenso de nuestra petición. Nosotros somos los que necesitamos orar. Nosotros somos los que necesitamos vincularnos con el receptor de nuestra vida, con el que nos ha dado el gozo imperdible de la salvación, el gozo del servicio, el gozo de poder estar en esa comunión esencial para nuestra alma, porque no es vida espiritual cuando nosotros no tenemos con el Señor comunión con nuestro Dios. Pedir y recibir
es el intercambio que nosotros adquirimos y adquirimos la plena conciencia, porque también tenemos que pedir que se haga su voluntad. Mis queridos hermanos, a veces hay un error, una equivocación con el tema de la oración. Pensamos que lo que nosotros pedimos tiene que hacerse, tiene que ser de esa manera. Si Dios no nos lo da, es que no nos escucha, es que es indiferente. No es así. Nosotros tenemos que pedir, como venimos diciendo, y tenemos que entregarnos en esa comunión para que Él haga y observe toda nuestra necesidad. ¿Acaso Dios es nuestro empleado? Dios tiene que hacer lo que yo quiero, de ninguna manera. Dios quiere que oremos porque la oración siempre expresa nuestra confianza en Él. La oración habla de nuestra fe en Dios, de nuestro deseo de estar con Dios. ¿Cómo conocer más de Dios si no estamos en comunión con Dios? ¿Cómo conocer más a los hermanos que tengo a mi alrededor si tan solamente estrecho su mano o les doy un saludo y no sé nunca más nada? La oración expresa nuestra confianza en Dios, nuestra comunión con Dios, y esa confianza es la que Él puede aumentar. Y es esa confianza en la cual Él se deleita en nosotros, porque la oración es el oxígeno de nuestra alma. A veces parecería que la oración es parte del culto, la reunión de oración, y se transforma como en una rutina. Y realmente a veces hay oraciones que son esporádicas, que son circunstanciales, que son irregulares. Cuando nosotros pensamos en la oración, pensamos en el Señor Jesucristo, que Él no tenía dónde reposar su cabeza, sin embargo, se iba al monte a orar. Todas las noches estaba en la comunión íntima con Dios. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Era Dios hecho carne. Me pregunto, ¿acaso Él, siendo Dios y el Hijo de Dios, tenía esa necesidad? Y podríamos decir que no, porque Él era el Dios. Con su palabra se hicieron todas las cosas y toda la creación. Sin embargo, el Señor, el mismo Señor Jesucristo, nos muestra con afabilidad cómo se puede desarrollar esa comunión viviendo en una gracia, en una misericordia y en un acto de fe que es importante para nuestra alma. La oración no es un acto mental. La oración, podemos decir, no puede ser constante porque no podemos estar 24 horas orando. Pero sí podemos tener un espíritu de oración y por eso conocemos hermanas y hermanos que tienen un espíritu de oración porque nunca se olvidan de orar, porque tienen apartado un tiempo como lo tenía Daniel, a la mañana, al mediodía, a la tarde o en la noche oirás mi voz. Qué bueno es saber esto. Cuando dice que el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene y lo hace con esos gemidos indecibles, es que el Espíritu Santo es la provisión de Dios en nuestra vida para que nuestra debilidad nos ayude en la oración y traducir ese mensaje que decíamos, porque la verdad no sabemos pedir como conviene. A veces somos egoístas, pedimos para nosotros solos, somos estrechos en nuestra mirada y entonces no nos damos cuenta de que nuestras peticiones tienen que ser mucho más amplias. Tiene que ser primeramente una entrada a la gloria de nuestro Padre, dándole gracias a Él, rindiéndole a Él la pleitesía que Él merece, rindiéndonos a sus pies ante su gloria, porque con este cuerpo todavía no transformado tenemos la posibilidad con nuestra alma y por el Espíritu entrar al cielo de Dios. Esto es algo tremendo, lo tenemos que comprender. La práctica de la oración debería ser como esa ilustración, la de un manantial cuyas aguas fluyen y nunca se interrumpe. Qué bueno es que el Espíritu gime por nosotros para traducir
lo que nosotros estamos pidiendo, que podamos tener una apertura en la visión de la importancia que tiene la oración en mi vida a toda edad, siempre más cerca del Señor, para que Él se constituya en aquel que nos señale el camino donde debemos andar en tiempos que son difíciles, en tiempos donde hay falsa doctrina, en tiempos donde hay apostasía, en tiempos donde se está agotando en el reloj de arena la parte superior y va quedando poco tiempo para la humanidad y para la iglesia aquí en la tierra, queridos hermanos. Oremos en estos momentos porque el Espíritu Santo está haciendo la obra de la evangelización simultáneamente con la iglesia, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, de tal manera que los que no conocen a Cristo puedan encontrar en Cristo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de muerte, en este tiempo de enfermedad, tal como acontece con la enfermedad del pecado. Que podamos, queridos hermanos, como decimos, perseverar en la oración a la tarde, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Clamaré a ti, clamaré, y Él me oirá, dice el salmista en el Salmo 55. No solamente eso, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en su contra y en la de sus amigos, entró a su casa, abrió las ventanas de su cámara y a la vista de todos se inclinó delante del Padre, delante de Dios, para pedir el oportuno socorro. Y allí 3 veces oraba. Qué bueno es esa regularidad. Habría que hablar un poco más claramente de la regularidad y no nos va a dar el tiempo. El perseverar no nos hace o no nos habla de estar viviendo de rodillas, queridos hermanos. Habla del espíritu de oración. Hace referencia, nada más ni nada menos, que el tiempo de oración tiene que ser parte de nuestro sacrificio vivo, verdadero, nuestro sacrificio, que es el sacrificio de Romanos 12, donde nos presentamos para ser agradables a nuestro Dios. La regularidad de un tiempo apartado para conversar con Dios, de los múltiples asuntos que ocurren aquí en la tierra, los que nos preocupan, que en nuestro peregrinar por este mundo de miserias y de injusticias, acontezcan todas aquellas cosas, y entonces, en medio de las miserias y las injusticias, podamos oír aquella voz de Pablo escribiendo a Primera Tesalonicenses: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cuál es el tiempo de oración, hermanos? Yo no voy a hablar de cuánto es el tiempo de una oración, pero cuáles son los tiempos para orar. Vivamos en la actitud de quienes en todo momento se sienten en la presencia de Dios. Esa es la manera de vivir una vida de comunión. Vivir como que en todo momento Dios está presente a nuestro lado, y entonces nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas en nuestra vida vamos a tener que corregir. Cuando nosotros perseveramos, Dios interviene. En la oración, Dios nos permite a nosotros como hijos participar en sus actividades, que son de gran importancia y trascendencia, porque son de trascendencia eterna. Cuando oramos, la obra avanza. Cuando no oramos, nos estancamos. Nuestro carácter tiene que estar moldeado de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestra fe, a nuestra confianza, a nuestros principios en la palabra de Dios. Una pregunta que a veces nos hacen: ¿puede la oración variar la voluntad de Dios? Miren, en tanto y en cuanto consideremos la voluntad de Dios en su aspecto esencial, que resulta siempre de sus atributos morales, hemos de decir que la voluntad de Dios es inmutable. Pero ninguna oración, en ese caso, podría estar modificándola. Sin embargo, en la Biblia, tengo anotado algunos ejemplos, nos muestra que pese a la invariabilidad de el Señor, de Dios, y de su voluntad esencial,
las intenciones de Dios. Sí pueden sufrir un cambio, sin que aquello dé lugar a ninguna contradicción. A veces hay posturas tan deterministas que dejamos a Dios en medio del marco de un cuadro donde Él, siendo Dios, es preso de aquellas mismas cosas que Él ha predeterminado. Yo creo que tengo que terminar con un pensamiento como ese. Tengo que darle lugar al Señor. Dios mismo le dijo a Jeremías en su momento, en el capítulo 7, no ores por este pueblo. Esa era una condición predeterminada. Dios le estaba diciendo, no pierdas tiempo. Él no va a quedar nunca autolimitado, por el contrario, su grandeza y su sabiduría se exhiben en una gran magnificencia de su gracia. Queridos hermanos, Él es inmodificable en sus atributos divinos, pero por el poder mismo que Él tiene, que le es inherente a su persona, Él jamás va a quedar esclavo en el marco de ese cuadro que hemos hablado determinado. Dios no va a cambiar su carácter, pero va a actuar según el desarrollo de los acontecimientos humanos y en determinadas circunstancias. Nosotros hemos pasado en la congregación muchas pruebas, sin embargo Dios nunca nos faltó. Un hermano ha pasado por una tremenda prueba y hemos tenido su testimonio, y la iglesia fue forjada en el desarrollo de una fe consciente, de una fe precisa, de una fe concreta, pidiendo por la salud física del hermano. Cuando los médicos por un par de horas le habían dado por muerto, Dios volvió su aliento de vida. No lo podemos entender, pero las oraciones de los santos son las que dieron lugar a que el brazo de Dios se ejecutara. Dios puede cambiar una decisión que previamente había tomado, movido por la oración intercesora de sus hijos. Miren, voy a leer textualmente lo que José María Martínez, respecto de la oración, expresó en uno de sus libros. Es del todo razonable que la oración sea tenida en cuenta por Dios y que, en cierto sentido, Él supedite sus decisiones a las peticiones de sus hijos. Solo así tiene sentido pleno el concepto de comunión, que es ineludiblemente, porque ha de incluir el de la comunicación y el de la participación. Nosotros no llegamos allí y solamente nos quedamos allí. Tenemos que ser quienes oramos y dejamos en las manos de Dios, pero seguir orando. No olvidemos que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice 1 Corintios capítulo 3. Hay una cantidad de ejemplos que no nos da el tiempo para tratarlas en esta mañana, pero me vino enseguida a la mente la experiencia de Abraham, cuando el mismo Dios le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande, una nación fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿habré de ser yo quien no lo informe? Y se acercó Abraham diciendo, destruirás también al justo con el impío. Para hacerlo más cortito, queridos hermanos, entre tanto hubo intercesión de parte de Abraham para con Dios en su comunión. Entre tanto él intercedió, Dios esperó, Dios tuvo misericordia, Dios estaba presente. Pero cuando ya no hubo más intercesión, porque ni siquiera había los 10 justos, se ejecutaron los juicios de Dios. Jonás estaba en una ciudad. Tenía que ir a una ciudad, tenía que ir a Nínive. ¿Qué tenía que decir? Que iba a ser destruida. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que la gracia
y la misericordia de Dios se manifiestan cuando desde el mayor hasta el menor se arrepintieron en Nínive. Cuando Josué oró el día más extenso, sol, detente en Gabaón. Oraciones que fueron poderosas. Cuando todo esto acontece y Dios obra, Dios toma parte en el mundo físico, usa el viento, usa los fenómenos naturales, y Dios usó fenómenos naturales para abrir el Mar Rojo, para hacer caer los muros de Jericó. ¿Por qué Dios no va a usar fenómenos para arreglar las situaciones que nosotros tenemos que observar que sean resueltas? Problemas en la obra general, en la obra misionera, en lo laboral. ¿Cuántas cosas tenemos para resolver? Pero no perdamos nuestra fe, nuestra confianza en la oración, porque todo esto acontece para nuestro bien. La oración trae victorias, queridos hermanos. Los judíos tenían sus horas sus horas fijas para poder orar, y así elevaban sus oraciones. Cuando Daniel lo supo, comenzó a orar. Y hay aquel coro que dice: 3 veces oraba Daniel en el foso, 3 veces oraba el profeta Elías. Y le enseñamos a los niños la cantidad y la oportunidad que tenemos de orar, cuando nosotros los mayores ya hemos a veces perdido hasta el deseo de orar. ¿Cómo puede ser esto? Un cristiano errático, un cristiano que no ha crecido. ¿Cómo puede ser que nos quedemos en la zona de confort del bebé espiritual que todavía necesita la leche del Evangelio, porque todavía no estamos orando, ni estamos logrando esa comunión con el Señor, ni estamos dedicándole el tiempo a esa oración, a puertas cerradas, en la intimidad, en la individualidad, o aún también en nuestro matrimonio? Ana había orado con amargura, sin embargo tuvo su premio, tuvo su victoria. Elías tuvo su victoria. Eliseo en la casa de la tsunamita tuvo su victoria. ¿Por qué? Porque había comunión con Dios. Porque así como Daniel oraba para interpretar los sueños, Dios le daba la manifestación. No era un vidente, no era un adivino, provenía todo de Dios. Nehemías lloró, pero Nehemías consiguió, aún de el rey, el poder pasar con aquellas cartas y poder pasar para entonces, habiendo hecho duelo por lo que había sucedido en la ciudad de sus padres, volver para reconstruir. Los apóstoles entendieron bien la importancia de este imperativo de la oración y dijeron, en Hechos capítulo 6, versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Qué bueno! Están dando un ejemplo. Es que había tanta ocupación, ¿no es cierto? Eran tantos en esa vida en común. Hoy no tenemos esa cuestión. Hoy cada uno tenemos nuestros hogares, nuestras familias. Pero ¿cuándo vamos a reaccionar como reaccionaron ellos y empezar a persistir en la oración y en el estudio de la palabra? Escribiendo a los Romanos dice, hay algunos textos bíblicos que quiero dejar con ustedes, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. A veces hay muchas enfermedades que no solamente tienen que ver con lo físico, con lo mental, sino que muchas veces estamos enfermos en nuestra alma por la falta de contacto con aquel que es el que nos da la vida en esencia. La oración eficaz
del justo puede mucho. La oración eficaz da lugar a pensar que hay oraciones inútiles. Son las rutinarias, son las que elevamos con mucha facilidad, sin esforzar nuestro pensamiento, nuestra mente, y ahí avanzamos. El Señor dijo en Marcos capítulo 11, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. De ninguna manera es posible decir, oraré o no oraré. No se trata de una opción. No se trata de una cuestión de gustos. La oración es un imperativo, hermanos, y es una cuestión de supervivencia. Es supervivencia para nuestra alma. Nuestra alma ya está segura con la salvación. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación del alma, de ninguna manera. Pero es supervivencia espiritual sana, para que nuestra mente esté limpia, para que nuestra mente esté preclara para tomar decisiones que tantas veces tenemos que tomar. Que podamos ser creyentes de oración, que podamos ser fervorosos, que podamos ser específicos en nuestras oraciones, que podamos desarrollar nuestra fe para crecer, para acompañar a los hermanos en la congregación, para acompañar a los ancianos, a los diáconos y a todos aquellos que trabajan en la obra del Señor, no mirando cómo son ni mirando aquellas niñedades que tienen que ver con la carne. Que podamos decirle a nuestro Dios, enséñame a ver que sin orar, en mi interior va a haber una atrofia total. En mi interior se va a atrofiar mi vida y la vida perderá eficacia, consistencia y fuerza. Qué bueno es cuando vemos hombres de fe, hombres que nos marcan, hombres que desafiaron los problemas de la vida, que desafiaron miserias, que desafiaron obras. Qué bueno es. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis, dice Pablo, orando por mí. ¿A quién? A Dios, el dador de todas las cosas. Hermanos, Colosenses capítulo 4, para terminar con este precioso tema de la oración, que realmente da para un seminario el tema de la oración, máxime cuando entramos a aquellas cuestiones donde a veces se producen objeciones o interrogantes respecto de la oración. Pablo le dice a los colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos en nuestras oraciones y no olvidemos de dar gracias a Dios por cada una de las cosas que merecen ser de agradecimiento. Apocalipsis 5:8. Allí están las copas. Copas de oro, dice el relato, llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Con oración no hay atrofias. Con oración no hay ninguna atrofia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estas copas de oro, llenas de oraciones, que son el incienso del perfume, son copas que tienen cada una de nuestras oraciones, respondidas o no respondidas. Nuestras oraciones siguen siendo un olor fragante ante la magnificencia, ante la gracia, la misericordia de nuestro Dios.
que en esta reflexión Dios nos bendiga abundantemente a cada uno de nosotros, resaltando el tema de la oración es un tema íntimo y personal que tú y yo debemos respetar. Agradezcamos a nuestro Dios. Dios nos bendiga, nos guarde y nos fortalezca. Que así sea, hermanos. Muchas gracias.